porque ya el tiempo transcurrió muy rápido. Pasemos entonces a analizar el otro submotivo, error de hecho en la apreciación de la prueba. Algunas notas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos en la sentencia, miren, esta sentencia me gustó mucho porque establece todos los casos en los que procede el error de hecho. Sentencia dictada dentro del expediente 216-2002, la Corte determinó que el error de hecho en la apreciación de las pruebas se comete cuando el tribunal de segunda instancia, opción 1, opción A, afirma que un documento auténtico expresa algo que no dice. A la inversa, cuando este tribunal sostiene que el documento no dice algo que sí expresa. Conocí de un caso, se planteó un juicio ordinario de filiación y paternidad hace muchísimos años, todavía no estaba la prueba de ADN establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil, así que cuando se promovía este tipo de juicios tenía que acudirse, ¿verdad?, a cartas, escritos, fotografías, posición notoria de Estado, etcétera, etcétera. En este caso, la parte actora que actuaba en representación del menor, es decir, la madre, ¿verdad?, estaba demandando al supuesto padre del menor y presentaba como prueba más relevante algunas cartas y poemas que el padre le había escrito al menor, donde decía, eres tan bello, eres un ángel, siento mucho amor por ti, etcétera, pero nunca dijo, te pareces a mí porque eres mi hijo, o saliste de mí, eres igualito a mí. No, solo eres bello, te amo, y cuestiones como esas, que cualquiera podría venir a externarle ese tipo de cariño a un niño sin que necesariamente tengamos ese vínculo de parentesco, ¿verdad?, como el hecho de ser padre o madre de un menor. A veces los tíos, yo tengo 2 hijos, siempre lo menciono y esta vez me va a hacer la excepción. Tenía que buscar la oportunidad para poder hablar de mis hijos, que los amo mucho, pero mis hermanas también los aman, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta del amor tan especial y no necesariamente porque sean las mamás de ellos. Pero en este caso, el juez de primera instancia, basándose en esas notas, esos escritos, ¿verdad?, que hizo el demandado y que se le pusieron a la vista y que él sí reconoció que habían sido escritos con su puño y letra. Entonces, el juez de primera instancia declara con lugar el juicio ordinario de filiación y paternidad, atribuyéndole la paternidad del menor al demandado solamente por estas cartas donde decía que eres bello, te amo, etcétera. Y entonces el juez dice que con esos documentos se tiene por probada el vínculo de parentesco que existe entre el menor y el demandado, porque él reconoció que sí fueron escritos por él. Entonces, el juez de primera instancia y la sala se argumentaron, ¿verdad?, esos errores que habían en la apreciación de la prueba, porque él sí reconoció que había escrito los documentos, pero nunca reconoció que él fuera el padre del niño. Y en los documentos, en los poemas, no decía, te amo como mi hijo, eres mi hijo, nada de eso. Entonces, en este caso, el juez de primera instancia y la sala estaban afirmando que ese documento que era auténtico porque él había reconocido que sí fue escrito por él, insisto, no porque haya sido un documento autorizado por notario funcional. El juez dijo, con ese documento se prueba que es el padre, pero ese documento no decía, no reconocía de ninguna manera que él era el padre del menor. Entonces, en ese caso, hay error de hecho porque el juez afirma, y la sala lo confirma, que un documento expresa algo que no dice. O bien, sostiene que el documento no dice algo que es evidente de su lectura. También se incurre en el error de hecho cuando se omite apreciar una prueba total o parcialmente. Y eso pasa increíble con los órganos jurisdiccionales. Cuando en los procesos la prueba ha sido abundante, los jueces solo se concretan a mencionar la prueba que ellos consideran relevante y no hacen alusión al resto de los medios de prueba, por qué sí le dan valor probatorio o por qué no se le da valor probatorio. Cuando el tribunal ha omitido apreciar una prueba, y yo lo he vivido en algunos casos, a veces la declaración de los testigos es importante y los jueces no se pronuncian, porque sí o porque no le dan valor probatorio a la declaración de los testigos, porque sí o porque no le dan valor probatorio a determinado documento. Aquí también entonces hay un error de hecho.
o bien cuando se tergiversa su contenido, hablando de cualquier otro medio de prueba, ¿verdad? En todas estas situaciones, el error debe resultar del simple cotejo de la sentencia con el acto o documento auténtico. Para poder determinar que el juez efectivamente incurrió en error, cotejemos lo que el juez está diciendo en la sentencia, que dice el acto o documento con el documento o el acto mismo, ¿verdad? Tenemos acá, como les mencionaba yo en ese ejemplo, tenemos acá otro caso, es un reconocimiento judicial practicado dentro del proceso para poder dictar un fallo dentro de un juicio ordinario de posesión. El error de hecho en la apreciación de la prueba constituye el error en que incurre el juzgador en el proceso intelectivo de establecer con certeza los hechos que influirán en su criterio para resolver la controversia. Puede, sí, in time conviction, puede configurarse por omisión de apreciación de una prueba incorporada legalmente al proceso o bien por tergiversar su contenido, como hablábamos, ¿verdad? Dice que el documento expresa algo y no es así, o todo lo contrario. Niega que expresa algo cuando efectivamente lo expresa. Dice, como presupuesto para la procedencia de este submotivo, no es suficiente que la sala haya dejado de apreciar la prueba, sino que esta debe ser determinante para resolverla, por favor, licenciada, para resolver la controversia. En el presente caso, el recurrente denuncia que la sala sentenciadora incurrió en error de hecho en la apreciación de varios medios de prueba. De esa cuenta, se procede al examen de estos de la forma siguiente. Al realizar la verificación de ambos reconocimientos, alega el error de hecho en la valoración de dos reconocimientos judiciales. Por eso dice, al realizar la verificación de ambos reconocimientos, se advierte que en el primero de ellos, el juez de paz comisionado indicó que, y está, miren, entre comillas, se presume que el lugar donde se constituyó era el que se identificaba como agua tibia y que el proponente de la prueba indicó las colindancias antiguas y actuales. También señaló que se presume que en el lugar existieron pozos de agua tibia. En el segundo de los reconocimientos judiciales impugnados, el juez indicó no encontrarse en el lugar denominado agua tibia. Nótese que uno de los reconocimientos dice que se presume que estuvo ahí y en el otro que no estaba en ese lugar. Que desde luego el lugar en el que el demandado indica al juez correspondiente que termina su propiedad hasta el lugar denominado agua tibia hay aproximadamente 800 metros, que se observó una casa grande, que no se pudo establecer la localización y ubicación del paraje agua tibia, ya que unos vecinos decían que el lugar era Buenavista y otros agua tibia. Ahora veamos qué consideró la sala. Al confrontar el contenido de los relacionados reconocimientos judiciales con lo expresado en la sentencia impugnada, se establece que la sala obtiene conclusiones que no coinciden con la información que emana de dichos medios de prueba, pues claramente el juez comisionado señaló que estos no se practicaron en el mismo lugar, y solo uno de ellos presumió que el lugar se denominaba agua tibia, pero no pudo determinarlo con certeza, por lo que al afirmar la sala enfáticamente que estos fueron practicados en el mismo lugar, eso fue lo que la sala consideró, que los dos reconocimientos judiciales fueron practicados en el mismo lugar, agua tibia. Evidencia la discrepancia total con su contenido. ¿Incurrió o no incurrió en error de hecho? Por supuesto, en la sentencia terminó que los dos reconocimientos se habían practicado en el mismo lugar, pero del acta del reconocimiento judicial se determinaba que uno fue en agua tibia y otro no se supo qué lugar era. Como puede apreciarse, las conclusiones de la sala no coinciden con la realidad objetiva y manifiesta contenida en ambos reconocimientos judiciales, lo que evidencia la tergiversación de la información contenida en la prueba impugnada, ¿verdad? Y por eso, como esa fue una prueba contundente para el desarrollo y resolución del proceso, se casó la sentencia. Bien, aspectos a considerar al invocar el submotivo error de hecho en la apreciación de la prueba. Si nosotros vamos a invocar entonces este motivo, tenemos que tomar en consideración que al tenor de lo establecido en el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, no es necesario citar leyes infringidas, toda vez que el error deriva de la intelección del juzgador y no de la aplicación de normas. El juez le está dando una
interpretación distinta a los medios de prueba. El error emana de él, es algo subjetivo, por eso es que, de conformidad con el 627, que por acá lo tengo, dice: en el escrito en que se interponga recurso deben citarse artículos violados y exponerse razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba, ¿verdad? Esa es la diferencia entre estos. Otro aspecto que debemos considerar al momento de plantearlo es que debe indicarse en qué consiste el error alegado y precisar si se trata de error por omisión o bien por tergiversación. Es decir, no valoró este medio de prueba que era relevante, y si lo hubiera valorado, el fallo hubiera sido diferente. O bien, sí valoró, pero le dio una apreciación diferente, un alcance diferente a lo que pudimos determinar con documentos o actos auténticos, que era todo lo contrario. Debe identificarse el documento o acto auténtico que demuestra la equivocación del juzgador. Y este es un problema porque cuando se plantean casaciones por error de hecho en la apreciación de la prueba, si no citamos cuál es el documento o acto auténtico con el cual evidentemente se puede desprender la equivocación del juzgador, nos van a declarar sin lugar nuestro recurso, porque no tienen ese parámetro para determinar si efectivamente el juez se equivocó o no se equivocó al momento de analizar el medio de prueba. Y el error, por último, el error sí debe ser determinante en la resolución del asunto. Porque si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, que el juez no valoró el documento consistente en recibo de luz, pero si ese recibo de luz no genera una prueba relevante para poder probar los hechos esgrimidos, no va a cambiar el fallo. Pero si la prueba es relevante, entonces esto puede hacer que el contenido del fallo cambie. ¿Qué diferencias hay? Porque también se genera mucha confusión al momento del planteamiento, cuando plantear casación por error de derecho y cuando por error de hecho. Recordemos que el error de derecho es un hierro de valoración. Hay un error por la valoración del medio de prueba. En cambio, en el error de hecho es el hierro, el error deviene de la apreciación subjetiva en cuanto al contenido de la prueba y objetiva en cuanto a su existencia. El planteamiento de este excluye el error de hecho sobre el mismo medio de prueba, por supuesto. Y el planteamiento de este, el error de hecho, excluye el planteamiento del error de derecho. No se pudo haber incurrido en las dos clases de errores respecto de un mismo medio de prueba. No es técnico, no es viable, no procede. Porque si no le di el valor que esto ameritaba, entonces no puedo decir que estoy obteniendo una apreciación diferente del contenido del medio de prueba. Aspectos relevantes, ya para ir concluyendo con los motivos de fondo, porque me faltan los de forma. Tenemos acá que el artículo 624 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que cuando se interpone recurso de casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento y fuera desestimado, no podría interponerse por ninguna otra de las causas que expresa este código y viceversa. En consecuencia, el recurrente deberá invocar de una vez todos los motivos que tenga para impugnar la resolución recurrida. Si usted considera que en la sentencia se incurrió en violaciones en cuanto al fondo del asunto, pero también en el procedimiento, debemos exponer todos nuestros submotivos en el mismo memorial de interposición. Y esto que ya habíamos citado, para todos los submotivos de fondo que acabamos de ver, excepto cuando el error es de hecho en la apreciación de la prueba, en el escrito en que se interponga deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos, salvo lo que ya leímos en el segundo párrafo. Eso es determinante, si no, no vamos a lograr realmente que se aplique las disposiciones legales que correspondan. Bien, luego tenemos que el artículo 622 también establece que la casación se puede presentar por motivos de forma, pero algo sumamente relevante que como abogados debemos conocer es que en el desarrollo del proceso debimos haber solicitado la subsanación del error en el que incurrió el juez de primera instancia o la sala según donde haya ocurrido ese error. Dice el artículo
622. Solo será admitido el recurso de casación por motivo de forma si se hubiere pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió y reiterada la petición en la segunda, cuando la infracción se hubiere cometido en la primera. Por supuesto, no será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando éste se hubiera cometido en segunda instancia y hubo imposibilidad de pedirla. Entonces, pensemos que usted es el abogado de la parte demandada, le notifica la demanda y usted dice, este juez no es el competente. Voy a plantear la excepción de incompetencia. Se la declaran sin lugar y usted dice, no, es que este juez no tiene competencia para conocer de este caso. Es como la declararon sin lugar antes de la jurisprudencia de la Corte, ¿verdad? Ustedes solo que había apelación también en contra de los autos que resolvieran excepciones previas que ponían fin al proceso. Así que si la excepción de incompetencia me la declaraban sin lugar, no podía plantear la apelación porque no era procedente. Pero si yo estaba considerando que el juzgador estaba infringiendo disposiciones legales en cuanto a su competencia, yo podía plantear la nulidad. Si me la declaraban sin lugar, apelaba, sin lugar, yo ya había solicitado la subsanación de la falta en primera y en segunda instancia. Pero como todo quedó confirmado y dijeron que el juez debía seguir conociendo, a mí esto me abre la puerta para que en casación yo pueda plantear el submotivo contemplado en el artículo 622 que busca atacar la forma, el desarrollo del procedimiento. Pero si yo recibí la notificación de la demanda y abogada lo que hice fue contestar la demanda, se prorrogó la competencia si es por razón del territorio, lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Después yo no puedo invocar submotivo o el submotivo que vamos a ver a continuación porque no solicité la subsanación. Y eso es lo que pasa muchas veces. Queremos subsanar las irregularidades del procedimiento hasta en casación, pero posiblemente lo hubiéramos podido haber subsanado en tiempo y no llevar a terminar todo un proceso, invertir todo el aparato judicial en la administración de justicia para algo que pudo haberse corregido en primera instancia. Entonces, este es un aspecto que no debemos pasar por inadvertido si somos abogados litigantes, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son entonces los diferentes submotivos en virtud de los cuales tiene lugar la casación por motivo de forma? El numeral 1 dice cuando el tribunal de primera o de segunda instancia carecieren de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de qué se trata. Recordemos que jurisdicción y competencia no son sinónimos, ¿verdad? Entonces, la jurisdicción, posiblemente el asunto no era de naturaleza judicial, sino era de naturaleza administrativa o de naturaleza militar o de otro tipo de fuero, pero se entró a conocer acá, lo hicimos ver, planteamos nuestro conflicto de jurisdicción, pero siguió conociendo, entonces aquí podríamos nosotros invocar, en este caso, este motivo de casación. O bien, competencia, ¿verdad? El juez posiblemente no era competente por razón del territorio o por razón de la cuantía, ¿verdad? Y entonces lo hicimos ver, se declaró sin lugar, planteamos nulidad, pero continuamos con el proceso, podemos hacer valer acá en casación. Cuando el mismo numeral 1 también contempla cuando el tribunal se niegue a conocer, teniendo la obligación de hacerlo. Planteé mi demanda y me la rechazó, como pasa muchas veces. La rechazan por cualquier cosita, de veras. Los tribunales están tan cargados, que buscan hasta lo más irrelevante para rechazar mi demanda. Bueno, quieren conocer, yo tuve un caso donde habían 13 demandados. Miren, de verdad, la planteé rechazada. Bueno, dije, la planteé una segunda vez rechazada. Dije, no puede ser. Cuando son tantos los demandados, es una carga que los tribunales buscan lo que fuera para negarse a conocer el asunto, ¿verdad? Entonces, me rechazaron mi demanda, presenté mi revocatoria, accioné con los medios de impugnación y finalmente, entonces, puedo yo acudir hasta casación por motivo de forma porque el tribunal se niega a conocer, teniendo la obligación de hacerlo si efectivamente tiene las competencias para poder hacerlo y la demanda está correctamente planteada, cumpliendo todas las formalidades. Bien, en el numeral 2 dice también que procede la casación por motivo de forma
por falta de capacidad legal de los litigantes, por falta de personalidad de los litigantes, o bien por falta de personería en quien los haya representado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Resulta que se declaró con lugar, en este caso, las excepciones. Usted puede ir con lugar o sin lugar, usted puede ir a plantear el recurso, pero por motivo de forma. El numeral tercero, por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, si ello hubiera influido en la decisión. Recordemos que antes de las reformas que recientemente tuvo el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código establecía en un artículo, nos daba un listado de resoluciones que debían notificarse de forma personal. Ahora con las reformas sabemos que únicamente la demanda o la primera solicitud que es notificada a la contraparte es la que debe notificarse de forma personal. Las demás a través de las notificaciones electrónicas, y por eso quise traer a colación, porque esta es una disposición relativamente nueva, ¿verdad? En cuanto a las notificaciones personales, el artículo 67 señala: las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquellas que haya presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Llega el notificador a la dirección señalada, toca la puerta, pregunta por la persona, se la deja a cualquiera, una vez que ha confirmado que la persona sí vive ahí, la deja, si se niegan a recibirla, la fija en la puerta, razonándola, porque ese es el procedimiento que señala la ley, no solo de que, tome, ya no, tengo que confirmar como notificador que efectivamente así lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad. Es una obligación del notificador verificar que la persona quien va a dirigir la notificación efectivamente sea ese su lugar de trabajo, de residencia, etcétera. ¿Verdad? Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, no importa si es sentencia, no importa si es la que habrá prueba del proceso, se practicarán por medios electrónicos. ¿Verdad? Entonces, prácticamente este es un motivo, va a quedar solamente en el caso de que la primera solicitud, para mí como demandado o como tercero, se me haya practicado entonces también de forma electrónica, porque en todos los demás casos se va cerrando la puerta para este submotivo. Bien, el numeral cuarto también contempla que procede por motivo de forma por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, ¿verdad? En primera instancia es muy difícil que no se abra prueba el proceso, pero puede ser que una incidencia sí. Si se presenta algún incidente y el juez considera que por tratarse de cuestiones de derecho no puede abrirse a prueba y usted considera que no son cuestiones de derecho sino de hecho y que era necesaria la apertura a prueba, entonces ahí es entonces donde usted puede promover los recursos correspondientes y si no se logra entonces reconducir el proceso, se abre la opción para casación. Ahora, en segunda instancia, sí recordémonos que el Código Procesal dice que cuando se plantea el recurso de apelación en contra de la sentencia y en primera instancia no nos admitieron prueba, pero nosotros protestamos la no admisión de un medio de prueba, esto no obsta que en segunda instancia, si el tribunal lo estima pertinente, abra prueba y la reciba. ¿Qué pasa si el tribunal en segunda instancia no me quiso tampoco recibir esa prueba que no me fue admitida en la primera instancia y es determinante para el proceso? Entonces ahí podría yo plantear este submotivo para hacer que se retrotraiga el proceso, que me admitan esa prueba y con esa prueba poder, valga la redundancia, probar mis afirmaciones. Si se hubiera denegado cualesquiera diligencias de prueba admisibles, si todo ello hubiera influido en la decisión. Recordémonos que los jueces tienen la facultad para rechazar los medios de prueba, también que sean notoriamente dilatorios, improcedentes, abundantes. Entonces, sí, el tribunal me rechazó esa prueba, ¿verdad? Yo pude protestar en los casos en que procede la protesta, apelar en aquellos otros casos, ¿verdad? En los que no procede la protesta, y si finalmente no conseguí la subsanación, motivo de casación. Numeral quinto, cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada. Numeral sexta, cuando el fallo otorgue más de lo pedido
o bien cuando el fallo no contenga declaraciones sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas y se hubiera denegado el recurso de ampliación, o bien por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. No es lo mismo que el tribunal me resuelva más o le resuelva a la contraparte más de lo que pidió. Tal vez la contraparte no pidió la condena en costas, pero el juez condenó en costas. Entonces está resolviendo más de lo pedido. Ahí, apelación y después casación por motivo de forma. Ahora, si el juez no resolvió respecto a todas mis peticiones de fondo, para eso tengo la ampliación, pero si no se logró subsanar con la ampliación, tengo la casación por motivo de forma o por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Pedí A, pero me terminó resolviendo B, y eso a veces pasa, ¿verdad? Entonces, pedí una cosa, pero el juez consideró otra cosa, y no es exactamente lo que yo considero que debió haberse resuelto. Entonces, en este caso, procede este motivo. También procede casación por motivo de forma por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido. ¿Verdad? Nosotros sabemos que actualmente son 3 los magistrados que integran las salas. Veo un poco difícil la procedencia de este submotivo, pero de igual forma, ¿verdad? Si en última instancia a alguno de ellos se les pasó firmar o algo así, para que el fallo sea válido debe estar firmado por todos los que integran el tribunal de segunda instancia. Bien, ¿cuáles son los efectos de la casación de fondo? Sí, por favor. Por acá tienen una consulta para que escuchen los que están también por acá en línea. No se preocupe, las que quieran. Licenciada, y en su opinión, si una sentencia está inmotivada, digamos que el juez lo dijo, en base a tal artículo se le reconoce el derecho, ¿en qué submotivo de forma lo encuadraría, licenciada? En este caso, bueno, si yo realmente considero que, hablando del tema de lo del fallo, que es el numeral sexto, si nosotros vemos el numeral quinto, el numeral sexto, son los específicos para el tema del fallo. Contiene resolución, cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias y la aclaración, en este caso, no sería el supuesto que usted mencione, pero por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objetos. Trataría de encuadrarlo en el numeral sexto. Como bien decía usted hace unos minutos atrás, posiblemente acá no están establecidos todos los supuestos que podrían generar algún tipo de fallo injusto, ¿verdad? Pero de alguna manera la jurisprudencia ha tratado de ir ampliando, ¿verdad? O interpretando las disposiciones para la correcta aplicación de las disposiciones legales. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que parte del derecho que tienen los sujetos que promueven los procesos es a tener un fallo debidamente argumentado. Ok. Bien, les decía, efectos de la casación de fondo. El artículo 630 establece que si el recurso es de fondo y el tribunal lo estimare procedente, casará la resolución impugnada. ¿Qué significa casará? Anulará. ¿Se recuerda el origen etimológico? Anulará la sentencia impugnada y fallará conforme a la ley. Y dictará la que en derecho corresponde. Por eso cuando planteamos nuestro recurso de casación es importante nuestro apartado de peticiones. Porque en nuestras peticiones no solamente debemos pedir que se declare con lugar el recurso de casación por motivo de fondo. No, que se declare con lugar el recurso de casación por motivo de fondo y como consecuencia de ello se case la sentencia de fecha tal y se dicte la que en derecho corresponde declarando con lugar el juicio ordinario en nulidad absoluta del negocio jurídico contenido en, prácticamente es la misma petición de la demanda, la que tenemos nosotros que traspolar a nuestro escrito de casación, que se declare con lugar y como consecuencia se casa la sentencia y se dicte la que en derecho corresponde declarando sin lugar el juicio ordinario de filiación extramatrimonial promovido por fulanito de tal en contra de mi persona, ¿verdad? Entonces, el tribunal, en este caso la Corte Suprema de Justicia, está en las condiciones de resolver conforme a lo solicitado. Han habido casos, ustedes tal vez podríamos considerar un excesivo formalismo,
pero han habido casos donde la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado los recursos de casación porque las peticiones no están bien planteadas, porque la petición es simplemente que se declare con lugar de recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Entonces, todo es tan relevante. Platicaba una vez con un colega y decía, de 100 recursos de casación, la mitad se rechaza y la mitad se admite. Y de esos 50 que sí se admiten, imagínense ustedes, la mitad se rechazan por defectos en su planteamiento. Y de esos 50 que sí se admiten, posiblemente 7, 8 se casa la sentencia. O sea, su planteamiento no es sencillo porque muchas veces nosotros estamos dejando en la imposibilidad del tribunal, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, a resolver conforme lo manda la normativa. Y si fuera casación de forma, el artículo 631 establece: si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarará la infracción por el tribunal, casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta. En ese caso, remite los autos a donde corresponda. ¿Será el juez de primera instancia o será la sala, según de dónde viene el hierro, para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley, imputando las costas y reposición de los autos al juez o al tribunal que hubiera dado motivo al recurso? Recordémonos que ellos, como funcionarios públicos, también tienen responsabilidades frente a las partes, ¿verdad? Bien, eso es todo con relación al recurso extraordinario de casación, análisis desde las disposiciones legales y fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. No sé si tienen algún comentario, observación, consultas. Sí, bueno, empezamos por abrirle, licenciada, por esa gran cátedra que nos dio. Gracias. La verdad que empezamos por ahí, muchísimas gracias, porque para pensar el tiempo, cómo logró condensar todo sí. en la materia para poder cubrir a los que van iniciando casación, a los que ya están avanzados en casación y esos nuevos retos que hay que enfrentar en un recurso tan complejo. Pero bueno, por el tiempo dejo las preguntas a nuestra coordinadora para que... ¿Quién tiene dudas? El Dick tenía unas dudas ahí, estaban resueltas. Por favor, Dick, toda la confianza, usted es de casa, usted es de la casa. No, muchas gracias. En línea, porque veo por ahí muchas los gracias. chats para darle la oportunidad. Sí, no, sí, la, por favor, la verdad, licenciada. muy completo todo, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo muy claro. Gracias. Muchas gracias, Arcede, por esta oportunidad de venir a compartir aquí sobre derecho procesal, ¿verdad? Que es tan bonito. No, excelente. Y solo en la práctica, yo ese ha sido el único problema que he encontrado, que hay hierros que no están normados pues, por el legislador, entonces ahí tiene uno que ver en cuál lo encuadra, pero siempre la Corte de Constitucionalidad ha tenido el criterio en amparo que Del sí, proactione. correcto, que la Corte tiene que, en esos escenarios, tiene que poder entrar a conocer a través de otro submotivo que tal vez no es el específico, ¿verdad? Pero como no hay, tiene que ver en permitir. dónde se le puede encuadrar. Sí. Gracias por el aporte. Sí, definitivamente, verá ustedes en atención a ese derecho de accesar a los tribunales, derecho de defensa, el principio proactione, que la Corte de Constitucionalidad ha hecho referencia, no por un vacío legal, no puede hacerse anulatorio el derecho al acceso a la justicia. Entonces, tiene que la Corte, y a ello se debe que ha ido ampliando también, ¿verdad?, su jurisprudencia para determinados subcasos, para que las personas, en este caso los abogados, tengamos la oportunidad de encuadrar cuáles son los errores, porque al final de cuentas, insisto, y tal vez lo he repetido demasiadas veces, el objetivo es, en este caso, alcanzar la justicia. Un fallo justo, ¿verdad? Por lo que señala Erika Alvarado, tal vez solo agregando ahí, es importante, y lo hemos discutido contigo como experta constitucional, que mucha gente piensa que la actual Constitución solo cambió el modelo para procesal penal, ¿no? Y cambió el modelo, amplió con base a los principios que se generan de la misma interpretación, y eso haya ido teniendo efecto en un ámbito tan rigorista como lo viene siendo el civil. Y también nosotros pues lo hemos comentado en la cátedra, que yo le digo siempre a los alumnos, el solo hecho que te admitan a trámite el recurso de casación ya deberías sentirte orgulloso como jurista, ¿verdad? Ya si el resultado es en positivo, pues enhorabuena, pero ese rigorismo que tú señalas, qué casos no se dejaron considerados, era por un principio de exclusión. O sea, cuando se diseña el modelo, se considera qué no debería haber pasado nunca y qué no debería ser sujeto a esas instancias. Pero como esto ha cambiado,
conforme la evolución se ha dado, y lo hemos visto nosotros mucho con Evelyn en la prueba electrónica. Donde más lo hemos tenido que trabajar es en este tipo de nuevos modelos de comunicación, que en su oportunidad pues se tenía mucha confusión con estos sistemas, y eso va a ir avanzando, y vamos a ver fallos de inteligencia artificial, diría Evelyn. Pero dejamos más preguntas, por favor, alargando ahí los comentarios, y tenemos a la experta. Tenemos varios comentarios específicamente en Zoom. Feliz aniversario sede, les recuerdo con mucho cariño por haber estudiado para mis privados con los licenciados Omar Barrios e Ingrid Rivera, que tengan muchos éxitos. Feliz aniversario, excelente tema, no muchos lo manejan, muy buena cátedra y exposición, y el manejo del tema excepcional. Felicitaciones a la licenciada Cano por su magistral conferencia y a sede por su aniversario, saludos. Felicitaciones a la licenciada disertante y al licenciado Omar Barrios, sigan adelante. Felicitaciones a sede por el aniversario y a la licenciada Cano por la ponencia tan completa y condensada a la vez. Muchas gracias. Felicidades al equipo sede, siempre con profesionales muy capacitados, a la licenciada Evelyn, una gran profesional, y pues así muchísimos comentarios que la verdad nos instan a seguir trabajando y realizando este tipo de actividades que son precisamente con este objetivo, el poder generar estas discusiones que se van desarrollando. Pues aquí también el licenciado nos hacía un comentario muy importante y que muchos han visto ya en su vida profesional, pero que se pueden ir complementando con esas experiencias y prácticas que hoy se exponen en este tipo de talleres, y que por supuesto vamos a seguir desarrollando. Estas son algunas de las actividades que el Centro de Estudios de Derecho está realizando en este 20º aniversario que estamos conmemorando, y que por supuesto ustedes tienen que estar atentos a las redes sociales, porque vamos a seguir teniendo a más profesionales, así como a la licenciada Evelyn Cano. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y habrán más temas del ámbito público, del ámbito privado, de nuevas ramas que están surgiendo también en esta ciencia tan importante, como la inteligencia artificial también se está integrando en el campo del derecho. Y pues gracias por sus comentarios. Le cedo en este momento la palabra al licenciado Omar Barrios, que tiene un reconocimiento que realizar. Por supuesto, yo creo que la licenciada Cano ya ha recibido muchos reconocimientos aquí, pero no está uno de más. Y yo creo que antes de entregar el reconocimiento para todos los que están presentes y también los presentes en línea, Evelyn, siempre hemos discutido el método adecuado para desarrollar la tesis de planteamiento. Sobre todo cuando uno es abogado Nobel, se acaba de graduar, retroceda a ustedes a sus primeras aventuras ahí cuando estaba con las primeras casaciones, y uno, como lo que realmente nos ha hecho falta siempre en el modelo académico, es cómo generarle al estudiante un método para que él pueda tener un algoritmo a considerar qué es lo que tiene que ver, sobre todo para también entender cuándo no plantear casación, porque claro, también hay muchos vicios de litigante en la praxis que pues, plantean casaciones de verdad que solo agotan los recursos del sistema. El fallo de la sala está suficientemente fundamentado, pero tal vez para satisfacer al cliente u otro tipo de estrategias alargan la historia. Pero para el litigante que sí quiere hacer bien las cosas, ¿cuál es la recomendación para que él logre descubrir por sí mismo si lo que él tiene que desarrollar es una tesis basada en un pensamiento que tuvo de considerar que la sala está equivocada, o cómo realmente descubrir el litigante Nobel? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Sí, como lo mencionaba, ¿verdad? Creo que conocer las disposiciones legales son sumamente relevantes para poder determinar si en la argumentación de la sala se incurrió o no se incurrió en algún error de hecho o de derecho. Como ya lo decía usted, licenciado, hay algunos abogados que plantean este tipo de recursos, amparos, etcétera, para ir pues atrasando el proceso, o en todo caso para poder satisfacer los intereses del cliente. Pero para poder establecer si efectivamente hubo un error, es necesario, es indispensable que conozcamos las normas sustantivas y procesales, porque ya vimos que el vicio no solamente puede estar en la norma sustantiva, también puede estar en la norma procesal. La jurisprudencia viene a complementar de sobremanera, ¿verdad?, las disposiciones legales, que muchas veces el legislador las dejó contempladas de una manera, su redacción breve o no tan clara. Entonces, la jurisprudencia sirve de mucho para poder
comprender el alcance de ciertas disposiciones legales, el alcance de ciertas instituciones. Entonces creo que la única manera para poder realmente establecer es conociendo el derecho, ¿verdad? Y para poder conocer el derecho, para poder conocer la jurisprudencia, es importante que nos podamos preparar. Y como siempre lo hemos dicho todos, lo escuché de usted por primera vez, que ha sido y es y seguirá siendo mi maestro, porque nunca dejo de aprender, ¿verdad? En este caso, usted como un gran profesional. Si no nos preparamos a conciencia desde las aulas o en ese momento tan importante como lo es en el proceso de preparación, miren, ese es el último chance, perdón por usar este término, la última oportunidad que tenemos para prepararnos a conciencia. Pero si de verdad no nos preparamos a conciencia, porque el verdadero examen profesional no son esas 3 horas, es el ejercicio de la profesión, donde nosotros entonces tenemos la responsabilidad profesional, ética, moral con el cliente. Entonces vamos a hacer un planteamiento eficiente desde la demanda, desde la contestación, y que tal vez cuando esto llegue a casación, ya han transcurrido 3, 4 años, ya sepamos un poco más derivado de la experiencia, pero ahí nos podemos nosotros arrepentir por los errores que se cometieron en una demanda o en una contestación, o que cometió la contraparte, pero que nosotros no los pudimos detectar a tiempo, porque eso también puede suceder. La preparación, conocer el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, es sumamente relevante para que podamos nosotros hacer un buen planteamiento de demanda, contestación, atacar la demanda de la contraparte, hacer uso de los medios de impugnación y en este caso determinar la existencia del error cometido por la Sala de la Corte de Apelaciones. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. La verdad que no hay forma de agradecerle, compartir con todos nosotros ese conocimiento, y pues ya vamos a estar también compartiendo con los amigos en presencial un ratito. Hay una refacción que les tenemos preparadas también como parte de este modelo del 20 aniversario del Centro de Estudios de Derecho, aunque ya la licenciada Camila está tan motivada que creo que se va a quedar esto de las charlas para un resto de... tenemos tantos invitados, nos falta por ahí nuestro buen colega, el licenciado Galdes, que tiene una gran experticia en otras materias. Faltan muchos temas, faltan muchos invitados. Tendremos también al licenciado Marito, que le conocemos bastante, que tiene mucha experiencia en muchos temas también. Entonces vamos a seguir. Como dijo, estén al tanto. Realmente este agradecimiento creo que es por objeto para que mantenga un elemento histórico, porque no hay forma de agradecerle esa ciencia, esa dedicación que siempre ha tenido el Centro de Estudios de Derecho. Otorga presente diploma a Evelyn Liceni Cano Lemus por su participación como expositora en la conferencia taller Análisis Jurídico del Recurso Extraordinario de Casación en materia civil y mercantil, Guatemala, 28 de mayo de 2024, en el 20 aniversario del Centro de Estudios de Derecho. 20 años que fundamos el CEDE. Se dice fácil, pero la verdad que es súper emocionante. Suscribe un señor que usted conoce, Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho, y para el registro visual, pues con mucho aprecio para mi gran amiga, colega y socia docente. Muchísimas gracias. Y por supuesto tenemos un pequeño reconocimiento para cada uno de los asistentes, tanto en presencial como en digital, pero pues estamos cabal en el límite del tiempo que tenemos para la edición, ya que tenemos aquí a los expertos que nos van a editar estas conferencias y van a estar disponibles para ustedes, por supuesto, a través de los canales digitales, y que puedan pues multiplicarse esta información, como dice mi señora madre, conocimiento que no se comparte es conocimiento que no vale la pena. Entonces queremos siempre contar con ustedes, y por favor también, si ustedes quieren compartir con nosotros alguna charla y todo, díganos y nosotros vamos a estar programando ahí, porque la idea es que se vaya multiplicando, que este lugar, que pues afortunadamente la bendición de nuestro Señor y de compartir con grandes personas comprometidas por enamorarse del derecho, pues podemos hacer que se siga multiplicando. Tenemos que pasar a más etapas y hacer una gran colaboración. Así que muchísimas gracias para todos. Los dejo con las palabras de cierre de nuestra coordinadora del programa, y así ya nos podemos ir a tomar un cafecito. Y a los que están en digital, muchísimas gracias. De verdad que esos mensajes que leyó la licenciada Camila, después yo los vuelvo a revisar. No crean, tengo mis sentimientos y sí me emociono. Sí, yo también. Sí me emociono. Sí me emociono al escucharlo. Eso es lo que lo motiva a uno. Y por el tiempo sobre todo, porque el tiempo hoy viene siendo uno de los recursos vitales. Los dejo con la licenciada Camila Barrientos, nuestra coordinadora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación, tanto a los que se encuentran acá con nosotros como a ustedes que nos están viendo desde su trabajo, desde su casa, en donde se encuentren. Gracias por seguir estas conferencias, talleres que están siendo realizadas especialmente para ustedes. Lo más importante, como lo decía el licenciado Omar Barrios Osorio, es compartir el conocimiento
el que podamos aprender, pero sobre todo estudiar y enamorarnos del derecho de la mejor forma, siempre fundamentándonos en las leyes, en las normas y por supuesto que lo hagamos por Guatemala. Así es de que sigan nuestras redes sociales, estén atentos a las demás conferencias que vamos a estar realizando. La siguiente semana tendremos otra más preparada para ustedes también. Así es de que hasta la siguiente semana nos estaremos viendo.